Buenos días, buenas tardes a todos y muchas gracias por haber contado con nosotros para trasladar lo que ha sido un trabajo intenso durante más de 2 años para intentar enfrentar. Los grupos operativos, en el fondo, lo que pretenden es, identificando un problema concreto, constituir una agrupación de entidades, empresas, asociaciones que enfrenten ese problema y planteen una posible solución. En la opinión nuestra, como organización agraria, lo que hemos visto en el tiempo es que ha sido una de las ideas más interesantes y uno de los motores del cambio más serios que se ha planteado desde la Comisión, porque en el fondo se hace un trabajo que a nosotros nos parece relevante y es de abajo arriba. Es decir, identificar un problema desde su origen, en este caso un problema que afecta directamente a los ganaderos, para a partir de esa relación con la gente que sabe específicamente aportar soluciones a ese problema, diseñar una solución específica. Es decir, es de abajo arriba y ese creo que es el camino. La experiencia nuestra, hemos participado en unos cuantos grupos operativos, es que es terriblemente exigente, pero al final creo que el resultado es importante y en mi opinión es una palanca de cambio relevante. Al final identificamos un problema inicial y por eso el nombre del grupo operativo, la difícil convivencia, como decía, con el lobo, pero también éramos conscientes de que en este proceso de digitalización la ganadería extensiva se estaba quedando atrás, no tenía el nivel de penetración en la digitalización como por ejemplo podría ser la agricultura o la propia ganadería intensiva, y luego además veíamos que tenía unos problemas intrínsecos relacionados con el relevo generacional, dificultad de los jóvenes encontrar un sector atractivo en unos usos y costumbres que normalmente solían ser muy tradicionales. Y pensábamos que, si somos capaces de avanzar en ese proceso de digitalización, podríamos de alguna forma cambiar esa imagen respecto a la ganadería extensiva que puedan tener los jóvenes. Simplemente aquí apuntar unos datos del origen inicial, que es la dificultad de esa convivencia. Veis los ataques, por ejemplo, esto era en la Comunidad de Madrid. El proyecto fundamentalmente se centró en la Comunidad de Madrid, Castilla, León y Galicia. Aquí en Galicia, esto fue el inicio del proyecto, que también empezó en el año 2017, terminó en el 21. Por ejemplo, aquí también los datos por tipo de animal de los daños que se producían en Asturias, y la comunidad autónoma donde hay más daños es en Castilla y León. Para que os hagáis una idea de la problemática que hay allí, pues pasaron del año 2018 de 1.900 ataques en el 19 2.500. Y aumentaron de 2.700 animales muertos a 3.700 solo en un año. Es decir, la tensión que se respira en general en todos los territorios donde hay lobo es importante, y al final nosotros como organización agraria, teníamos un doble discurso y mantenemos un doble discurso en el sentido de que efectivamente hay que regularlo, pero también somos conscientes de que hay una realidad, y es que el lobo vino para quedarse. Y entonces, desde ese punto de vista, pensábamos que teníamos que aportar un elemento diferencial que pudiera contribuir a mejorar esa convivencia. Y se creó el grupo operativo, donde Digit Animal aportaba la parte tecnológica, y ellos ya contaban con unos collares iniciales de geolocalización que ahora os explicaré, fueron evolucionados. FIEP es una fundación que aportaba todo el conocimiento etológico del animal, del lobo. Necesitábamos conocer cómo funciona el lobo para intentar esos mecanismos que pudiéramos desarrollar pudieran ser eficaces. Nosotros que poníamos encima de la mesa, ¿sí? Poníamos encima de la mesa la problemática y la experiencia con ganaderos, y la Universidad Rey Juan Carlos, que era la que realmente aportaba todo el análisis de la cantidad de información que fueron generando esos collares y que permitieron establecer algoritmos para discriminar en un primer lugar cuando se estaba produciendo un ataque de lobo respecto a una situación normal del comportamiento de los animales, y después proponer unas medidas dentro de
del ámbito de la propia ganadería para intentar disuadir al lobo en su ataque. Bueno, no voy a bajar el detalle, fueron muchas las actividades que tuvimos que plantear para al final llegar a esa solución, y los objetivos en el fondo pues se resumen en las razones que nos llevaron a proponer este grupo operativo, que es la mejora del manejo del ganado, tener una herramienta para la toma de decisión, es decir, el ganadero debe saber en todo momento, y esta herramienta lo permite, dónde se encuentran sus animales y cuál es el comportamiento de esos animales, qué zonas frecuentan más, cuáles frecuentan menos, para intentar también hacer una gestión más sostenible del medio, evitar los ataques y luego, al final, la preocupación máxima nuestra es mejorar la vida de los ganaderos y, por lo tanto, el estímulo que puedan tener jóvenes para incorporarse a esta actividad. Los resultados fueron, por una parte, partíamos de unos dispositivos que ya estaban comercializándose por esa empresa, Digita Animal. A partir del proyecto vimos deficiencias y fueron evolucionando, veremos cómo. Después vimos que podían surgir nuevas utilidades para un dispositivo que inicialmente estaba previsto para geolocalizar a los animales, y ahí pues podemos hablar, y os comentaré brevemente, pues las derivadas que nosotros vemos que pueden tener respecto a los ecoregímenes que están ahora planteando. Y, por supuesto, diseñamos un prototipo que ahora os presentaré de equipo de disuasión, que el objetivo es reducir esos ataques. Y al final hubo una parte, como en todos los grupos operativos, de diseminación de los resultados y de traslado, sobre todo, al sector, que era nuestro objetivo. Como os decía, partimos de un dispositivo que estaba ya en su momento, en el 17, comercializándose, estaba iniciándose en ese momento, pero ya estaba comercializándose, y que fundamentalmente en aquel momento geolocalizaba. A partir del proyecto, lo que se han producido avances importantes, primero, sobre todo en precisión y en tecnología. Al final, normalmente las ganaderías que están afectadas por el lobo son ganaderías que están en zonas remotas, donde hay problemas y dificultades con la conectividad. Para hacer frente a eso, nosotros tuvimos que poner antenas específicamente para asegurar la buena conectividad de esas explotaciones, y, bueno, consecuencia de esto, pues, digamos, los collares han evolucionado y ya presentan una gama importante de posibilidades de conexión vía GSM, Sigfox o LoRa, por ejemplo. Es decir, con lo cual las posibilidades y el abanico de opciones que pueda tener un ganadero para implementar estas soluciones aumentan. Después se mejoró sensiblemente la precisión, y, fruto de la necesidad de tener más información, se desarrolló, digamos, unos collares específicos donde se incluían un elemento que entonces todavía no lo tenían y que ahora se va a comercializar, que es el acelerómetro. Es decir, nosotros, para identificar esas situaciones donde el ganado se veía alterado por la presencia de un lobo, una cuestión extraordinaria, es decir, no habitual, necesitábamos estudiar el comportamiento, y ese comportamiento vimos que no solamente tenía que ser a partir de la georreferenciación, sino que necesitábamos elementos a mayores, como era el latido del pulso y, sobre todo, el acelerómetro, que identifica situaciones donde los animales se comportaban de una forma diferente, y además ese comportamiento había que estudiarlo no individualmente para un individuo, sino en el conjunto de la ganadería. Fruto de todo este trabajo se han identificado una serie de mapas de calor que lo que viene a señalar es dónde habitualmente están los animales. Se podría ver algo parecido a esto, y que esto pues inmediatamente nos surgió, era entonces el debate sobre los ecoregímenes. Bueno, pues sabéis que hay un ecoregimen que tiene que ver con el pastoreo efectivo, y que uno de los requisitos que se plantea es que se pueda demostrar que entre 90 a 120 días el ganado está fuera de la explotación. Bueno, pues instrumentos o aplicaciones de este tipo pueden ayudar y ser un elemento eficaz para demostrar que
los animales están pastoreando, pero luego además en la gestión propia del ganadero lo que es una herramienta muy interesante para también identificar qué zonas están pastoreadas respecto a otras y proponer medidas correctoras como llevar bolas de sal, bebederos, comederos para intentar que el aprovechamiento sea más racional. 5 minutos. Bien. El estudio de comportamientos decía que es clave. Es decir, para poder identificar un problema como el que estamos intentando enfrentar, no vale con conocer cómo se comporta un animal. Hay que estudiarlo en su conjunto. Y por eso, la cantidad de información que ha habido que gestionar a través de la Universidad Rey Juan Carlos I para poder identificar esos algoritmos que propongan pues establecer esa señal, esa alerta que pues establezcan unas medidas disuasorias respecto al comportamiento que pueda tener el lobo. Y lo más difícil es justamente esta parte. Nosotros inicialmente en el proyecto lo que se había previsto era trabajar con lobos, sedarlos porque teníamos dos líneas de trabajo, una, luces estereoscópicas y luego ultrasonidos. Para ver el comportamiento de los lobos con los ultrasonidos lo que habíamos previsto era eso, sedarlos y ya en quirófano poner diferentes tipos de ultrasonidos y con unos sensores ver cómo reaccionaba el lobo. Eso lo llevamos a la Comisión de Bioética, nos lo rechazaron, no lo pudimos hacer y tuvimos que derivar hacia el plan B, que es primero trabajar con perros y proponer diferentes vías también de estudio de cómo se comportaba el perro, en este caso con ultrasonidos diferentes y con las luces estereoscópicas, y esos resultados luego trasladarlos a lobos en cautividad en la zona de Sanabria, pero siempre, es decir, la idea en el fondo era poner un estímulo, carne, y después estudiar el comportamiento del lobo a partir de poner diferentes ultrasonidos, diferentes luces estereoscópicas con diferentes intensidades. Al final el resultado fue que la reacción máxima que vimos de los lobos fue curiosamente, 300 hercios y 8 kilohercios. Y adicionalmente, lo que vimos es que necesitábamos cambiar esas pautas digamos, de los altavoces que tenía previsto. Este es el prototipo que hemos diseñado, e incluir el ladrido de mastín. Es decir, el resultado uno de los retos era que el lobo no se acostumbre, y lo que vimos es que alternando aleatoriamente estas dos frecuencias más el ladrido de mastín se consiguió el mejor resultado. Y sabiendo que buena parte de los ataques se producen al anochecer, al amanecer, es decir, en horas donde había poca luminosidad, pues las luces estereoscópicas nos dieron también buen resultado. Al final, no se ve bien. El dispositivo, el prototipo que está en la foto de abajo, hicimos saltar la alarma y ese sería un poco las luces que un lobo que ha iniciado un proceso de ataque vería y que hemos podido comprobar que eran disuasorias. He de decir en este punto que la parte de campo nos faltó, es decir, el proyecto al final es un proyecto corto, fueron 2 años y un poquito y digamos ahora está la empresa Digital Animal desarrollando y siguiendo con el proyecto, pero nos faltó el poder comprobar efectivamente, más allá de elementos forzados por nosotros, ataques, lo que hicimos fue experiencias de un perro, achucharle al ganado y cosas de este tipo. Ahí sí que funcionaban, pero funcionaba el algoritmo que era capaz de identificar cuando se estaba produciendo una situación de estrés máximo. Entonces, eso va por buen camino, pero nos falta todavía testar que este dispositivo pueda ser realmente eficaz. Aquí veis alguna imagen más. Y para terminar, hicimos una campaña de difusión muy importante de 45 jornadas. Al final participaron más de 700 ganaderos y simplemente hicimos luego unas encuestas
Y me parece relevante, bueno, pues las encuestas pusieron en evidencia lo que probablemente todo el mundo que está hoy en la sala podríamos pensar. Primero, que la mayor parte de los... es decir, fue gente joven, al final fueron jornadas que nosotros publicitábamos y libremente los ganaderos se apuntaban. Bueno, pues fundamentalmente era joven, es decir, ya me gustaría que el 65% de la población ganadera tuviera menos de 50 años. Esto no es la realidad del sector, desgraciadamente. Por lo tanto, decir, hay algo evidente y es que el interés es más hacia los jóvenes, hasta el punto de que aquellos ganaderos que estaban utilizando ya algún dispositivo de monitorización, el 47%, casi el 50% tenían menos de 40 años. Otro dato que es muy ilustrativo respecto al interés de los jóvenes por este tipo de tecnologías y la dificultad que tenemos por esa barrera generacional para poder introducirlas. Y respecto a lo que están utilizando ya, es cobertura, las dificultades, la cobertura, la duración de la batería y el precio. Y las grandes ventajas, y este es un elemento que a nosotros nos anima a seguir trabajando, ahorro de tiempo y ayuda en la gestión. Creemos que esta es una vía muy interesante. Muchas gracias.